Clase sobre seccionamientos horizontales y verticales. Comenzamos con un caso conocido por todos, un ejemplo muy sencillo, que es el caso de una naranja, en la cual tengo representada en su vista superior y en su vista frontal. A esta naranja vamos a realizarle un seccionamiento con un plano vertical. En este caso, el plano vertical está indicado con esta línea horizontal que dice 1, 1. Y las flechas que indican hacia allá, lo que nos están indicando es hacia el lugar donde el observador va a mirar el objeto resultante luego del seccionamiento. Si nosotros seccionamos esa naranja con el plano vertical 1, 1, obtendremos como resultado la vista en corte de esa naranja, el cual le llamaremos corte 1-1 porque es con el plano de seccionamiento denominado 1-1. En ese corte podemos ver el interior de la naranja y esta superficie que vamos a denominar la sección, que es la superficie resultante luego de seccionar con el plano de seccionamiento vertical en este caso. Veamos otro caso. Con la misma naranja, ahora vamos a ubicar un plano de sección, pero horizontal, paralelo al plano horizontal, llamado plano 2, 2. Y como podemos ver, las flechas, en este caso, apuntan hacia abajo, lo que significa que el observador se va a ubicar aquí arriba y va a observar la sección horizontal de esa naranja una vez realizado el seccionamiento. Una vez realizado el seccionamiento, obtenemos esta figura, ¿sí? Y obtenemos a su vez esta superficie, que es la sección de la naranja luego de que el plano de seccionamiento horizontal la corte. Otra posibilidad sería realizar otro seccionamiento vertical, otro corte vertical, moviéndolo en este caso al plano de seccionamiento un poco más hacia adelante. El plano 1-1 se ubica por aquí. Entonces vamos a cortar la naranja en este sector y vamos a eliminar esta partecita de adelante, con lo que el resultado que obtengo es esta sección ahora más pequeña de la naranja. Y el resto de la naranja en vista por detrás. Si al corte lo movemos hacia atrás, vamos a obtener otra figura. En este caso lo vamos a llamar seccionamiento 3-3. También sigue siendo un seccionamiento vertical y seguimos mirando hacia allá adelante. Pero ahora lo que veo es una pequeña sección de la naranja y el resto de la naranja ya no existe, pero la voy a marcar en este caso en líneas de trazo. Acá hay otro ejemplo, tenemos un volumen, el cual ha sido seccionado con este plano de seccionamiento vertical. Vamos a eliminar esta porción del volumen y queda como resultado esta otra porción y la sección del volumen es lo que queda afectado por el plano de seccionamiento, queda con este rayado a 45 grados. Es la sección que obtengo luego de cortar ese volumen. Otro ejemplo muy parecido a este volumen, también lo voy a seccionar con este plano vertical de seccionamiento. Vamos a eliminar esta parte del volumen, esta, y como resultado obtengo esta sección que está justamente en rojo en esta vista. Este es un caso más conocido para nosotros. Es el caso de un seccionamiento vertical a un elemento arquitectónico.
tenemos una construcción a la cual la vamos a seccionar con este plano vertical de seccionamiento. Vamos a eliminar la parte delantera. Vamos a obtener el siguiente resultado, donde puedo ver el corte del suelo, del plano horizontal, el corte de los muros y el corte de la cubierta. Todo eso está en sección, es lo que está cortando el plano de seccionamiento. Y el resto, como por ejemplo esta ventana, queda por detrás en vista. Este es otro ejemplo donde tenemos una pequeña construcción también, a la cual la vamos a seccionar con este plano vertical. Vamos a separar esta parte, vamos a eliminarla y vamos a representar la sección esta que queda del otro lado, que es la que podemos ver acá en esta representación, donde podemos ver cómo ha sido seccionado el techo, cómo ha sido seccionado la estructura del plano horizontal, las ventanas, las carpinterías en vista y este sector que evidentemente es un baño que está también seccionado. Los seccionamientos, por supuesto, pueden ser, en el caso de ser verticales, si bien yo lo ubico en un lugar, puedo representar ambos lados del seccionamiento, o sea, en una opción dibujo el seccionamiento que queda para aquel lado y con el mismo plano de seccionamiento al observador lo voy a poner en el lugar opuesto, con lo que voy a dibujar lo que queda para el otro sector del edificio. En este caso también tenemos un seccionamiento vertical, pero en el otro sentido, con el cual voy a realizar un corte mirando hacia un lugar y con el mismo seccionamiento vertical un corte mirando hacia el lugar opuesto del edificio. Muy bien, los cortes verticales o seccionamientos verticales en la arquitectura nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, podemos ver que en el corte se puede ver claramente cuáles son los niveles de un edificio, los niveles del terreno natural. Podemos ver los distintos niveles, ¿sí? Los distintos niveles que componen esa obra arquitectónica. A su vez, podemos ver cómo está constituida la cubierta, cómo están constituidas las carpinterías, las aberturas, cómo es la relación entre el interior y el exterior en los edificios, ¿sí? Hay muchas cosas para las cuales nos sirven los seccionamientos verticales. También para mostrar los espacios arquitectónicos. Por ejemplo, acá claramente estoy viendo que hay una doble altura sobre aparentemente living, ¿sí? En este caso también podemos ver claramente cómo es la diferencia de alturas entre los diferentes niveles del edificio. Podemos ver la relación que tiene el edificio con el exterior. Podemos ver cómo son las estructuras de la cubierta, del entrepiso. Y podemos ver las proporciones gracias al dibujo de las personas, las proporciones de la obra. En este ejemplo también podemos ver claramente las diferentes funciones que hay en un edificio. Por ejemplo, en este caso tengo acá un auditorio metido dentro del edificio. También puedo ver cómo está constituida la cubierta del edificio. Puedo ver los diferentes niveles. En este caso puedo ver que hay hasta un tercer subsuelo.
y por supuesto los diferentes niveles o plantas del edificio. Acá del mismo edificio tengo tres seccionamientos que pasan por distintos lugares para poder observar diferentes cosas. Este evidentemente es un seccionamiento longitudinal y estos son dos seccionamientos transversales, donde podemos ver, por ejemplo, en este caso, cómo es una rampa que va uniendo todos los niveles del edificio, ¿sí? Podemos ver que hay un subsuelo del edificio, etcétera, etcétera. Acá en este caso es lo que se denomina corte perspectivado, que se marca con fuerza lo que está seccionado, o sea, el corte de los elementos arquitectónicos, de los paramentos verticales, de los paramentos, perdón, de los cerramientos verticales, de los cerramientos horizontales. Y a su vez se dibuja en perspectiva, ¿sí?, la profundidad de los ambientes. Es una manera de representar también los cortes en la arquitectura. Este también es un ejemplo del mismo caso, un corte perspectivado. Y bien, ahora vamos a ver los seccionamientos horizontales, cómo los utilizamos en la arquitectura. Los seccionamientos horizontales nosotros los llamamos plantas arquitectónicas. ¿Y en qué se basa una planta arquitectónica? Una planta es un seccionamiento del edificio a una altura determinada, que por lo general es de 1 metro. Ese plano de seccionamiento, por lo general, se encuentra a 1 metro de altura. ¿Y qué es lo que hacemos? Seccionamos con el plano y levantamos la parte superior de la construcción. Nos quedamos solamente con la parte de abajo y eso es lo que vamos a dibujar para poder representar la planta arquitectónica del edificio. Tengo el seccionamiento, ¿sí?, plano horizontal a 1 metro de altura. Elimino la parte superior de la edificación y me quedo con la parte de abajo. Y es lo que vamos a representar. Y en una planta arquitectónica, yo puedo marcar muchas cosas. Por ejemplo, como son los cerramientos verticales, los muros. Siempre lo que está seccionado se marca con cierta intensidad. También puede ser que se represente de manera sólida, como un sólido, en lugar de rayar. Los muros, en este caso, son los elementos seccionados. También puedo ver cómo son las aberturas, las carpinterías, cómo son las relaciones entre los espacios, cómo vamos a distribuir el mobiliario, el equipamiento, cómo van a ser los baños, por ejemplo, los elementos de circulación vertical, en este caso los ascensores y escaleras. Y también tenemos, al igual que en el caso de los cortes perspectivados, las plantas perspectivadas, que nos muestran en sección también lo que está cortado, en este caso los muros, y en profundidad el resto del edificio. Este es otro ejemplo de lo mismo. Y hay combinaciones entre ambos. Por ejemplo, este es un corte y planta perspectivado, porque puedo ver, fíjense, todo este sector que ha sido afectado con un seccionamiento horizontal, o sea, estoy viendo la planta, y este sector que ha sido afectado por un seccionamiento vertical. O sea, es una combinación de ambos y estoy mirando hacia allá. Al igual que este, es una planta y corte perspectivado. Este sector del edificio ha sido afectado con un plano de seccionamiento horizontal y este sector con un plano de seccionamiento vertical. Las plantas y los cortes se utilizan en conjunto, siempre en conjunto para poder representar una obra arquitectónica.
Por eso las láminas y planos siempre van a venir armados de tal manera que las plantas y los cortes y los frentes estén en una misma representación.